ya con nosotros el pastor Jesús Rivera, que dentro de lo que es la sección del pastor y las comunicaciones, o el pastor como comunicador también que hemos visto, es importante que hemos estado trabajando y hemos estado, yo me incluyo porque yo digo mis comentarios, pero el pastor es que lo está trayendo, no soy yo. Pero el pastor Jesús Rivera ha estado compartiendo con nosotros temas tan importantes como lo que son elementos históricos, que nos está presentando cómo es la importancia de la comunicación y cómo en diferentes eventos la comunicación ha sido bien importante. Y hemos ido, y él ha ido de manera poderosa hermanando elementos históricos con elementos bíblicos, y se ha estado haciendo ciertamente un recorrido maravilloso. Me parece que esta mañana continuaremos mirando hacia esto y muchas otras cosas muy importantes. Pastor Jesús Rivera, bienvenido a esta experiencia nuevamente de Tertuhablemos, hermano mío. Gracias, Pastor Semidey. Una bendición estar nuevamente contigo. ¿Me escuchas bien? Te escucho muy bien, pastor. Muy bien, gracias. Aquí estamos dándote las gracias por esta oportunidad, por este tiempo que me permite para participar y compartir algo de lo que el Señor nos ha permitido, ¿verdad? En su gracia, conocer y vivir y experimentar por más de 40 y tantos años en la radio. Comencé en la radio en el 1979 como voluntario, y esto no lo había dicho y lo voy a decir no para golpes de pecho, sino para la gloria de Dios. Comencé en la radio a los 17 años, en el 1979, de voluntario en Radio Redentor, y el Señor ha sido bueno, nos ha traído por una trayectoria y pues en los últimos ya 20 años se cumplieron en estos días. Ahora en octubre se cumplen 20 años de haber sido instalado como gerente de Radio Redentor, sí, en el año 2000. Así que damos las gracias al Señor y que nos ha permitido trabajar para el beneficio de su reino. Como usted dijo en la introducción y como es nuestro pensar, me parece que, Pastor Semidey, no hay herramienta más poderosa para la iglesia que las comunicaciones, que los medios de comunicación. Y de hecho, partimos de lo que hemos estado diciendo, de que primero Dios es comunicación. Así es. Ese es el primer planteamiento que no podemos descartar. O sea, lo que Dios ha hecho es comunicar su propósito, su verdad, su intención, la razón de ser de todas las cosas, la vemos en la comunicación de Dios. Y obviamente el libro en donde nosotros tenemos mayormente la comunicación, lo que Dios ha dispuesto y dejó para nosotros como comunicación, está en la Biblia. Así que la Biblia es ese primer instrumento, ese primer libro de comunicación que nosotros como cristianos tenemos que aceptar, recibir, defender. De hecho, estamos en septiembre, mes de la Biblia. Así es. Así que tenemos que celebrar la comunicación de Dios, y tenemos que celebrar que Dios, porque no lo podemos decir de otra manera, o sea, la Biblia es el resultado del propósito de Dios. O sea, desde Moisés, Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, coge un libro y escribe las cosas que te voy a decir, porque esto tiene que quedar para las futuras generaciones. Y es interesante que desde Moisés hasta nosotros hay mínimo 4000 años, y nosotros leemos a Moisés y leemos lo que Dios le reveló a Moisés, ¿verdad? Porque está escrito, porque está en un medio de comunicación, porque está en un instrumento de comunicación, un libro, ¿verdad? Y ha llegado hasta nosotros, y nosotros lo usamos y nos bendice tanto esa lectura, ¿verdad? De aquellas cosas que se escribieron 4000 años atrás, ¿verdad? Así que fíjate qué interesante lo que tú presentas, pastor, porque ese tema, eso que estás diciendo es poderoso. Y hablando de Moisés, Dios le da a Moisés unas instrucciones y no tan solo se las dice, se escribieron los 10 mandamientos. Dios se las escribe. El mismo Dios se las escribió como medio de comunicación. Así es. Qué tremendo. Y luego de eso, pues Moisés, sabemos, ¿verdad? Lo que Moisés hizo, y Dios dijo: no, ahora las escribes tú. Ahora escribes tú, correcto. La primera la rompiste, ahora tú te pones a escribir. Exacto.
Así que bueno, obviamente eso tiene, ¿verdad? Su forma, y los estudiosos de la Biblia van a tener su forma de mirar y entender e interpretar, porque eso es otra cosa. O sea, dentro de lo que Dios ha comunicado y dentro de lo que está escrito, pues es interesante que a nosotros se nos ha entregado un libro y por eso nosotros estudiamos. O sea, es interesante porque la gente dice, pero ¿por qué tanto estudio de la Biblia? Si la Biblia está ahí, es tan sencilla. No, no es tan sencilla. Hay muchas cosas que hay que sumergirse, hay que ponerse los snorkel, la chapaleta y meterse por ahí para abajo. De hecho, pastor, la Biblia es el libro, y me parece a mí, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pastor, pero la Biblia es el libro, más estudiado. solo libro que es el más estudiado, es el más comentado, es el más criticado, es el más señalado. Entonces, tiene todos los récords Guinness hacia todos los lados que uno lo mira. O sea, así que, mira, pastor, le envía saludos. La Iglesia Tabernáculo de Amor nos envía, dice, saludos primero a Jesús de Nazaret, a Jesús Rivera y a Jesús Amide. Y es que estamos los tres. Que el Señor nos ayude, porque la verdad es que a los que se les ocurrió ponernos ese nombre. Es que, a ver si a mí me lo pusieron, a ver si salía bueno. A ver si salía bueno. Ponle por nombre Jesús, a ver si sale bueno. Me pusieron Jesús. Mira, dentro de lo que hemos estado, esta trayectoria que nos ha traído hasta aquí, la semana pasada hablábamos en la parte final de la sección sobre los primeros 3 programas. Estamos utilizando al historiador de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, David Ramos Torres, que escribe sobre la historia de la Iglesia de Dios Pentecostal. Y habíamos mencionado los 3 de los programas más importantes que David Ramos resalta, ¿verdad? Para la década del 30 y del 40 en la Iglesia de Dios Pentecostal. Raudales de bendición en la emisora de Mayagüez. También Lluvias de bendición por WBJP, esto es en Caguas. Esto es interesante porque esta es la que ahora es Criolla 103, ¿verdad? Obviamente imagino que esta era la BJP, la AM. Pentecostés sigue en marcha, también transmitido desde Mayagüez. Y habíamos resaltado que este último programa de Pentecostés sigue en marcha participaba como ayudante del pastor. El pastor era el reverendo Mario Vega Gutiérrez, y su asistente era el hermano Ramón S. Olivencia, que luego vino a ser una eminencia en lo que es la radio, la locución radial. Me parece que fue uno de los hombres más prominentes en esa línea de la locución radial en Puerto Rico. De hecho, se retiró precisamente de la emisora WKQ AM 580. Y más adelante vamos a retocar algo un poquito sobre eso. Lo que vamos a trabajar hoy, vamos a mirar entonces el programa que ha sido el icono de las comunicaciones cristianas en nuestra isla, La Voz de Pentecostés. La Voz de Pentecostés es el programa radial de corte cristiano de mayor trayectoria en la radio puertorriqueña. Wow. Sus comienzos se documentan en la década de 1960. Y cuando hablan de la radio, es radio cristiana y secular, las dos. Y secular, sí, porque aquí vamos a mirar que obviamente en la década del 60 todavía no había radio cristiana, y comienza La Voz de Pentecostés. Ellos montan una cadena, y este programa comenzó los domingos en la mañana por la cadena compuesta por WKQ 580 en San Juan y WORA 760 AM en Mayagüez. Así que montaron una cadena con estas dos poderosas emisoras, tanto en el norte, área metro, como en el oeste, y ahí inició La Voz de Pentecostés. En la década del 70, al final de la década del 70, WKQ reestructura su formato de programación, lanzando en lo que hasta hoy se conoce como la emisora de noticias 24/7. WKQ para la final de la década del 70 es la primera emisora que se lanza a una programación de 24 horas de noticias. Así que esto interrumpió la continuidad de transmisión de La Voz de Pentecostés, por lo menos para el área San Juan, área metropolitana, y continúa solamente en el área de Mayagüez. Pero es interesante porque aquí comienza la radio cristiana,
Y estoy citando a David Ramos Torres. Ya para esa década, la iglesia estaba comenzando a incursionar en sus propios medios de comunicación cristianos. David Ramos dice, sin embargo, Dios había hecho provisión. Ya para 1974 había surgido Radio Redentor como la primera emisora cristiana en Puerto Rico, dice Ramos Torres. 74. 1974, sí. Dice Ramos Torres que el día 1 de abril de 1977 se realiza un programa inicial de La Voz de Pentecostés por 104.1 FM Redentor. Esto estamos hablando de 1977. Dice que para este tiempo, la Iglesia de Dios Pentecostal MI había construido un estudio auxiliar en las oficinas de la organización, que en ese momento estaban ubicadas allá donde está el MISPA, en el barrio Caimito, en Río Piedras, desde donde se originó esta primera transmisión. Y parece interesante señalar y humildemente señalar que participé en la construcción de ese estudio auxiliar allí en lo que fue MISPA. Lo que era MISPA, que ahora allí estaba la oficina de la Iglesia Pentecostal de México, que ahora obviamente tiene su propio edificio, una cosa extraordinaria con todos los medios de comunicación, sí, y todos las facilidades de medios de comunicación. Y de allí, desde ese estudio, se originó este primer programa. Este significativo acto, dice David Ramos, y allí estuvieron presentes Pedro Martínez Lugo, lamentablemente recientemente partió con el Señor, Alberto Martínez, que era hermano de Pedro Martínez y era médico, o el médico, ¿no? Realmente no sé dónde estará nuestro hermano Alberto en este momento. Él era un médico misionero, hizo mucho trabajo misionero en República Dominicana, en muchos países, siendo médico y siendo misionero. La hermana Rosalina Martínez, Ramón S. Olivencia estuvo en ese primer programa, en ese inicio de ese programa. No sé si tú conociste o conoces a Rafael Rafi Vázquez, que era un locutor también muy conocido en el área, exacto, en el área en el área de Humacao. Esos participaron. Además, estaba también la presencia de, mira estos cuadros pastores distinguidos que hay aquí. Gidel Martínez, claro. Víctor Ramos, claro. Julio Matos, claro. y Reinaldo Arroyo. Eso fue parte del equipo que conformó La Voz de Pentecostés en esos primeros programas. Dice que para la transmisión de La Voz de Pentecostés se estableció un horario de lunes a sábado, de 5 a 6 de la tarde. Ese era el horario que tenía originalmente desde el año 77 este programa en Radio Redentor. Luego otras emisoras cristianas que comenzaron a surgir en Puerto Rico comenzaron también a encadenarse a Radio Redentor para retransmitir La Voz de Pentecostés. Por ejemplo, Radio Vida 90.5, que la Iglesia Bautista de Carolina y el pastor Félix Castro Rodríguez adquieren y montan. Es interesante resaltar aquí que esta emisora 90.5 Radio Vida no fue una emisora que el pastor Félix Castro compró. Esta emisora se montó desde cero. Se consiguió la licencia y se montó completo. O sea que esto fue un proyecto poderoso y una gran aportación del pastor Félix Castro Rodríguez para las comunicaciones cristianas. Y ya mirando aquí entonces, interesantemente, la participación de las iglesias que llamamos históricas, introduciéndose dentro de las comunicaciones cristianas para poder también fortalecer esa área de comunicación cristiana. Luego Radio Triunfo 96.9, que precisamente la adquiere. Aquí está la diferencia entre lo que pudiera ser Radio Vida y Triunfo. Radio Vida es una emisora que se consigue la licencia y se monta desde cero. La Radio Triunfo es una emisora como Radio Redentor también, que ya estaba montada. Entonces nosotros, la iglesia, lo que hace es comprarla. Este es el caso de Radio Triunfo, que la Iglesia de Dios Pentecostal adquiere a Triunfo 96.9. Claro, cuando la Iglesia de Dios Pentecostal adquiere a Triunfo, no es lo que es Triunfo hoy tampoco, no era lo que es Triunfo hoy. O sea, era una emisora de una cobertura limitada porque su transmisor estaba en el área de Manatí y todas estas cosas, pero la Iglesia de Dios Pentecostal logra llevar esta emisora a 50,000 vatios de potencia, ubicarla en Ciales,
donde está su transmisor, y convertirla también en una emisora poderosísima en Puerto Rico de 50,000 vatios de potencia. O sea que dentro de la cadena, y en adición a eso, también entra lo que es Radio Fe. Radio Triunfo, la Iglesia Pentecostal la adquieren en 1984. Y Radio Fe en Mayagüez, Aguada Mayagüez, esta emisora fue levantada por la familia Matos, Aureo Matos, padre, y su esposa. Esta emisora es la que luego Juan Matos, el compañero Juan Carlos Matos, se queda como dueño de la emisora y la trae a San Juan. Cuando la trae a San Juan, a lo que hoy es Nueva Vida, pues entonces la trae a San Juan, hace unos movimientos ahí y lo ubica en San Juan con el nombre de Nueva Vida. Esa es lo que era Radio Fe Mayagüez, lo que viene a convertirse entonces en Nueva Vida en San Juan. Así que cuando David Ramos habla sobre el contenido y el formato de La Voz de Pentecostés, este programa sería variado bajo la responsabilidad de un director de programación y un programador cada día. Se transmitiría y se tratarían temas sobre familia, liderazgo, mayordomía cristiana, profecías bíblicas y básicamente una exposición básica, mira esto, de las doctrinas fundamentales de la iglesia. ¿Cuáles eran esas doctrinas? Las que hemos estado mencionando, que era el evangelio cuadrangular: sanidad divina, nuevo nacimiento, o lo llamamos salvación, bautismo en el Espíritu Santo y segunda venida de Cristo. O sea que aún ya en la década del 70, 80, la iglesia comienza a trabajar su proyecto de radio y comunicaciones, y aunque añade unos temas importantes como son temas de familia, mayordomía cristiana, profecías, precisamente Reinaldo Arroyo era uno de los que trabajaba ese tema, momentos proféticos, ¿verdad? Era tremendo programa. Sí, y había otro hermano que no recuerdo su nombre, que yo le controlaba el programa. Este programa de La Voz de Pentecostés, yo hice control en Radio Redentor por muchos años para este programa, porque aunque ellos montaron su estudio auxiliar, realmente la programación vino a originarse en Radio Redentor, en nuestro estudio. Eso te iba a preguntar ahora, porque si ellos tenían su estudio, ¿por qué entonces lo hacían desde Redentor si ya ellos tenían el...? Sí, tuvieron un proyecto de montar un estudio, ¿verdad? Auxiliar, pero realmente no tenían todas las facilidades que tenían para hacerlo en nuestro estudio, así que ellos venían acá. El formato era que había un director un programador general, y cada día, de lunes a viernes, habían asignado un productor de programa para ese día, un moderador, y ese moderador tenía invitados. Entonces el programa se comportaba de esa forma, pero lo importante es que según dice el historiador de la Iglesia Pentecostal David Ramos, su énfasis era mantener y comunicar sus 4 doctrinas fundamentales: sanidad divina, nuevo nacimiento, salvación, bautismo en el Espíritu Santo y segunda venida de Jesucristo. La Voz de Pentecostés se mantuvo ininterrumpida al aire por espacio de 25 años a través de Radio Redentor, desde 1977 hasta el 2002. La misma ha continuado transmitiéndose en la emisora del Concilio de Iglesia Pentecostal, Movimiento Internacional, hasta el presente, o sea, en Radio Triunfo, y en meses recientes, por estrategias de programación, la emisora se redujo a media hora y está colocada ahora en el espacio de las 12 del mediodía. Así que esa es la historia de ese programa icono de lo que es La Voz de Pentecostés, que de hecho, interesantemente, una de las cosas que podemos resaltar de eso es que estos programas le dieron experiencia de radio y de comunicación a una gama grande de ministros que hoy están en las comunicaciones y están en distintos ministerios. Por ejemplo, el pastor Moisés Román fue uno de los moderadores de este programa. Reinaldo Arroyo, lamentablemente hoy con el Señor, pero fue un comunicador excelente también de la radio. Obviamente ya habíamos hablado de Ramón Olivencia y de otros comunicadores y otros ministros, el mismo
el pastor de la iglesia que se jubiló recientemente en la Iglesia de Dios Pentecostal de la 65 de Infantería. Hidel Martínez, Hidel. Hidel Martínez, un excelente comunicador y un excelente pastor que estuvo por muchos años ahí en ese programa. Así que me parece, ¿verdad?, interesante volvemos de la necesidad de los medios de comunicación y cómo el medio te amplía los horizontes. Ya no te limitas a pastorear dentro de las cuatro paredes, sino que entonces ya te lleva a extrapolar tu ministerio, tus posibilidades, inclusive ampliar tu mente y darte una oportunidad, ¿verdad?, de ser conocido y de llevar tu ministerio a otros niveles, que es lo importante de los medios de comunicación, social. Pastor, la próxima semana entonces estaremos hablando una breve historia sobre la radio secular en Puerto Rico, utilizando a José Luis Torregrosa como este historiador de la radio que es excelente el contenido de su historia sobre la radio puertorriqueña. Así que me parece que... Es interesante, pastor, porque mientras te estoy escuchando, cómo va evolucionando las comunicaciones y desde que se ha estado trabajando no tan solo Dios como comunicador, sino también las diferentes maneras y cómo se ha ido evolucionando y cómo de alguna manera las comunicaciones han permitido que en términos de lo que es la iglesia mantengan sus tradiciones y mantengan sus experiencias teológicas vivas. Por ejemplo, yo pienso en emisoras donde son de corte, ¿verdad? De corte bien pentecostal. Y esta iglesia que son así de corte bien pentecostal, y las personas que son de este tipo de corte también tienen emisoras en Puerto Rico y en otras partes del mundo que las frecuentan porque de alguna manera ¿verdad? Convergen en pensamiento, convergen en sus modelos de mirar la experiencia cristiana. Los que quizás tengan un pensamiento distinto tienen otras variables en términos de emisoras también. Así que interesantemente las emisoras también y los medios de comunicación responden a una audiencia, responden a una audiencia y unas características muy interesantes, ¿verdad? Y me refiero específicamente a lo que acabo de decir. Cada persona tiende a comulgar, ¿no? A acercarse a esa emisora que quizás se parezca a él o a ella. Y esto me parece que es un punto bien interesante, porque si todos vieran la comunicación de manera distinta o de manera igualitaria, debo decir, igualitaria, pues entonces las comunicaciones simplemente pues se mantuvieran reducidas a un solo sector, pero ante la gran variedad de diversidad de pensamiento de cada cual tiene que responder y tienen que salir diferentes medios de comunicación para responder exactamente a toda esa audiencia que es diversa, pastor. Eso es así, y dentro de ese punto podemos resaltar el hecho de que, por ejemplo, tenemos emisoras que han surgido atendiendo, por ejemplo, los adventistas del séptimo día. Correcto. Han instalado sus propias emisoras y tienen unas programaciones que muy excelentes, un contenido que mucha gente escucha y que realmente... Es Radio Sol, ¿verdad? Radio Sol. Radio Sol, sus programas, especialmente lo que tiene que ver con el área alimenticia y con todo ese cuidado, ¿verdad? Y la música, hay mucha gente que... A mí me encanta la música de Radio Sol de Justicia, pastor. Exacto. De verdad que es a otro nivel. Es una música bien celestial, bien, no sé, me encanta. Exacto, es lo que tú estás diciendo, para ese público, ahí está Radio Sol, para el que le gusta ese tipo de música, ¿verdad? La Iglesia Católica ha montado su emisora, Católica Radio. Correcto. La emisora 810 AM, que también era KBM, ¿verdad? Y ahora es Radio Paz, que es la emisora católica, Radio Oro. En el área sur de Puerto Rico, los hermanos no son católicos. Hay otra denominación que también acaba de adquirir una emisora episcopal.
los hermanos Ah, episcopales ok. acaban de adquirir una emisora en Ponce y entonces Qué están bien. trabajando una programación dirigida a la iglesia episcopal. Así que se están creando los espacios para, como tú bien dices, ¿verdad? Los nichos. Esto es lo que en radio Correcto, conocemos como los nichos, ¿verdad? correcto. Hay unos nichos, entonces hay una más abierta, con unas aperturas mayor que permite que el público pueda fluir, ¿verdad? Entrar en sus momentos, pero los nichos están allí y los nichos tienen también su gente porque están atendiendo Correcto. esos públicos que necesitan ese contenido. Me encanta, ciertamente, me encanta la propuesta de esta mañana porque ciertamente nos presenta cómo las emisoras nuestras en Puerto Rico, cómo de alguna manera han ido evolucionando y no tan solo cómo evolucionan, cómo responden al tipo de audiencia que tienen. Y es interesante, Pastor, porque todas las emisoras que salen, que responden a la audiencia, todas de alguna manera tienen en sus nichos, tienen su éxito, Claro. que prosperan dentro de sus espacios. Y de verdad que es bien interesante. A mí me encanta hablar sobre estas evoluciones y sobre este tipo de pensamiento, porque es poderoso. La verdad es que es bien interesante y bien poderoso, Pastor. Y nosotros le agradecemos que nos estés ayudando a mirar por ahí, por ese sendero, la importancia de las comunicaciones. Y también aprovecho para decirle, si usted que está escuchándonos, si nos está viendo a través de Terto Hablemos, usted en alguna emisora, ya sea 104.1 Redentor, y usted ve en la emisora de Redentor, usted ve que es una emisora que le trae bendición, ¿verdad? Que usted comulga con ella, que le gusta la programación. Me parece que también otra parte importante es apoyar entonces ese ministerio, ya sea 104.1 Redentor o cualquiera otra emisora, ya sea en Puerto Rico o en cualquier lugar del planeta que nos ven, en su lugar de origen hay una emisora que está allí funcionando, apóyela porque ciertamente ese apoyo va a provocar que otros y otras puedan seguir siendo bendecidos a través del contenido que producen. Y me parece que sí. Y así mismo hablamos de la radio, tenemos que hablar también de la televisión. Mira, el pastor Carlos Santiago Monte nos dice que allá y gracias al pastor Carlos Santiago, el obispo de la Iglesia de Dios, nos dice que Radio Felicidad está en el 1570 AM y es que es la 92.1 FM en Peñuelas. Con la música que ministra tu alma y tu corazón, con el eslogan y todo. Pastor, el pastor sabe, porque el pastor fue presidente, me parece que de la Junta de Directores de allá de Radio Felicidad. Me parece que esta 92.1 era la que era de Omar Pérez. Bueno, no sé. Lo que pasa es que acuérdate que en estos días, en este pasado año, se abrieron unas ventanas para que todas las emisoras AM que pudieran identificar un espacio pudieran llevar un translator a FM. Y casi todas las emisoras AM han logrado colocar translator en FM, que se nos permite la FCC. Pero de eso, de Radio Felicidad y otras, vamos a hablar más adelante porque hay que hacerle justicia también, por ejemplo, a WBNJ. Esa es La la inglés. emisora, ¿verdad? Y ahí tenemos un nicho, ahí tenemos otro nicho porque BNJ es una emisora que transmite en inglés, por lo menos un poco más. Creo que es la única en inglés cristiana. Exacto, y yo creo que transmite más de sus 60-70% de su contenido es teaching, lo que ellos le llaman teaching en inglés, o sea, para enseñanza. De hecho, acá pues, en inglés acá ahora surgió la emisora que era Alfa Rock, que ahora la compró un grupo cristiano en los Estados Unidos y que entonces está operando también ya aquí en Puerto Rico con música cristiana hace algunos años. Así que, Pastor, gracias por este tiempo. Interesante. Mira, Pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse contigo? Me parece que estos detalles históricos son poderosos, pero ¿cómo la gente puede comunicarse con el ministerio del Pastor Jesús Rivera? Estamos dirigiendo a Radio Redentor, somos su gerente general, 787-751-1310, 787-751-1310, o mi email jrivera104@gmail.com, jrivera104@gmail.com. Ahí está la información importante por demás. Comuníquese con el pastor Jesús Rivera
que ciertamente nos está llevando por un sendero maravilloso sobre esto de las comunicaciones y al final del día, cómo Dios utiliza las comunicaciones. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios utiliza las comunicaciones? Pues para comunicar su mensaje. ¿Cuál es su mensaje? Las buenas noticias. Una emisora, ya sea periódico, ya sea lo que sea, pero que comunica, que no habla la buena noticia, pues entonces ya dejó de ser cristiana. Entonces ya será cualquier otra cosa, secular, lo que sea. Pero si es cristiana, que es de Cristo, debe entonces promover lo que es el mensaje de la buena noticia. Qué bueno hablar sobre esto. Pastor, sabes que te amamos. Un abrazo, hermano mío. Te bendiga. Nos vemos el domingo en Diálogo y Cuidado Pastoral. A todos los que nos escuchan, recuerde, los domingos también hay un taller que se abrió poderoso hace 4 meses, ¿verdad, pastor? Sí, señor. 4 meses llevamos ya. 4 meses. Se llama Diálogo y Cuidado Pastoral a través de 104.1 Redentor los domingos a las 7 de la noche en esta nueva season, como dice el pastor Jesús Rivera, en su nueva temporada. Estuvimos por básicamente 3 meses. Estuvimos los lunes de 7 a 10 de la noche. Y ya ahora en esta nueva temporada, desde las 7 a las 8:30 de la noche a través de 104.1 Redentor. Y el domingo pasado estuvo con nosotros el pastor y el doctor Samuel Pagán. Qué pelote programa, pastor. Qué poderoso. No, extraordinario. Esta semana tenemos al pastor Samuel Caraballo y vamos a hablar sobre la defensa del texto bíblico, ¿verdad? De las escrituras. Así que la apologética bíblica. Mire, esto va a ser este domingo. Recuerde, apúntese. Y de hecho, yo coloco este programa, lo colocamos siempre en las redes sociales nuestras de Jesús Media Ministries. Lo colocamos la información para que también toda nuestra audiencia, toda la gente que nos sigue, también pueda disfrutar de programas tan lindos como este que se están haciendo desde aquí de Puerto Rico para el mundo, para la gloria de nuestro Dios. Un abrazo, pastor. Amén. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga a todos. Así sea, pastor. La paz de Dios.